El hombre recogió a una niña en la playa. Justo cuando estaba a punto de irse, encontró a una mujer inconsciente. Se dio cuenta de que era muy hermosa y aún respiraba. Por bondad, la llevó a casa con su hija. Poco después, la mujer despertó del coma, miró a su alrededor y luego al hombre que tenía delante. Todo le parecía desconocido. Parecía presa del pánico, recordando solo que tenía una hija. En ese momento, el hijo del pescador lloró de repente, y la mujer, instintivamente, se adelantó para coger al niño y amamantarlo en silencio. El pescador miró a la mujer y, de repente, un pensamiento cruzó su mente. Hacía unos meses, su esposa falleció, dejando un hijo menor de 1 año. Entonces le dijo a la mujer que el niño también era su hijo y que él era su esposo. De hecho, la verdadera identidad de la mujer era la de la esposa de una familia adinerada. De repente, se desató un fuerte viento. El esposo le había preparado una sorpresa. Los dos estaban felices, apoyados el uno en el otro, cuando la criada los vio con ojos celosos. En ese momento, truenos y relámpagos aparecieron repentinamente en el cielo, y el casco del barco se sacudió violentamente. El esposo le dijo a la criada que llevara a su esposa al camarote, mientras él intentaba dirigir el yate hacia la orilla. Desafortunadamente, en el camino, chocó contra el casco del barco y se desmayó. La esposa abrazó con fuerza a su pequeña hija, intentando entrar al camarote, pero ella resbaló y cayó al mar. La criada lo vio y corrió de inmediato a tomarla de la mano, pero en su mente apareció la feliz imagen de la pareja. En ese momento, sus pensamientos cambiaron, miró al rico esposo inconsciente, y un pensamiento audaz surgió repentinamente en su corazón. Si la esposa moría, podría quitarse la vida. Pensando en esto, la criada soltó su mano poco a poco, y madre e hija se ahogaron rápidamente en el agua del mar. Cuando el esposo despertó, la criada le dijo que su esposa e hija habían caído al mar. Intentó saltar para salvarlos, pero ya no le quedaban fuerzas. Al regresar a casa, la intrigante criada fingió simpatía por su marido, pero en su interior buscaba maneras de ascender. 20 años después, la hija de la esposa había crecido, y el hijo del pescador también se había convertido en un apuesto joven. La familia de 4, aunque no rica, era muy feliz. Tras 20 años de duro trabajo, la intrigante criada por fin tenía la vida que soñaba. Hoy, se vistió de gala y dijo que quería asistir a la ceremonia de inicio de obras de un nuevo proyecto con su adinerado marido. Sin embargo, él le dijo en voz alta que su esposa solo sería una, y tras decir eso, le entregó un cheque. Resultó que hacía 20 años, sintió lástima por la criada, así que la contrató como ama de llaves y también le proporcionó los estudios de su hijo en el extranjero. Pero la criada afirmó ser la esposa del presidente. Hace unos años, una tormenta destruyó la casa de la familia del pescador. Para reparar la casa, el padre se vio obligado a pedir prestado dinero con altos intereses. Hoy, un grupo de personas acudió a la casa para cobrar la deuda, pero el padre no tenía tanto dinero. Para ayudar a su esposo a superar las dificultades, la esposa tomó sus objetos más preciados y se los dio a su hija para que los vendiera. El padre se enojó mucho al enterarse de que su hija había vendido el anillo. Le preocupaba que se revelara la identidad de su esposa. Para ayudar a su padre a pagar la deuda, Farah encontró un trabajo de limpieza en un resort cerca de su casa. Casualmente, el dueño de este resort era su padre biológico. El millonario padece cáncer, sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Cuanto más se acerca a la muerte, más extraña a su esposa, así que decide ir al resort que él y su esposa frecuentan. Contempla el vasto océano y de repente recuerda la escena del accidente de su esposa e hija hace 20 años. En su despiste, dejó caer su bastón en las escaleras. En ese momento, Farah pasó, tomó el bastón y se lo devolvió, pero no sabía que el millonario que tenía frente a ella era su padre biológico. El millonario miró a la chica frente a él y sintió una indescriptible sensación de intimidad. Poco después, la criada encontró a Farah y le preguntó sobre su intención de acercarse al millonario para reclamar su fortuna. Farah respondió que solo cumplía con su deber, pues aunque su familia era pobre, nunca había pensado en algo tan injusto. Tras decir eso, se marchó, pero en cuanto se dio la vuelta, se encontró con el hijo de la criada. Baran, con sarcasmo, le dijo que debía actuar con rapidez.
pues el millonario tenía cáncer y estaba a punto de morir. Luego fue a la habitación de su madre y le aconsejó que no soñara con heredar la fortuna del millonario, pues no la quería en absoluto. Pero la madre seguía terca, diciendo que, tras 20 años, debía quedarse con toda la fortuna del millonario. Sin embargo, no sabían que el presidente estaba de pie en la puerta en ese momento, escuchando toda la conversación. Ese día, la madre había preparado pasteles en casa, y la hija elogió las habilidades culinarias de su madre, que no eran inferiores a las de un chef de hotel. Sugirió llevarle algunos a su jefe, ya que siempre parecía descontento. Se decía que hacía 20 años, su esposa e hija desaparecieron en un naufragio en este mar. El pescador se sobresaltó al oír esto, de repente recordó la escena en la que salvó a la madre y a la hija ese año, y volvió a sentirse intranquilo. Al llegar al hotel, Farah iba a llevar el pastel al presidente para que lo probara, pero en el camino, la criada conspiradora lo detuvo. Tiró el pastel al suelo, lo pisoteó repetidamente y le ordenó a Farah que lo limpiara. En ese momento, la madre en casa sintió un repentino dolor de cabeza, y la imagen de la caída al agua se le repetía una y otra vez en la mente. Entonces perdió el control y cayó al suelo. El pescador se aterrorizó al oír esto, porque una vez que su esposa recuperara la memoria, las malas acciones que había cometido quedarían al descubierto. La pobre mujer no sabía que su verdadero esposo siempre había ido al lugar donde ella había sufrido un accidente para recordarla a ella y a su hija. Hoy, el presidente enfermó repentinamente y cayó al mar. Afortunadamente, el hijo del pescador lo rescató a tiempo y lo llevó al hospital. La criada y su hermana corrieron al hospital y discutieron por una propiedad. Al verlas discutir, se negó rotundamente y le pidió específicamente a Farah que lo cuidara. El padre se asustó al oír esto, pensando que su hija se había hecho daño por dinero. Así que, furioso, llevó a su esposa al hospital. La esposa vio al presidente y le resultó familiar, como si lo hubiera conocido en algún lugar, pero no lo recordara ni por un instante. El presidente explicó con sinceridad que había nombrado a Farah su enfermera personal porque le recordaba a su hija fallecida. Al oír esto, el pescador sintió un repentino malestar. El presidente dijo que su esposa e hija habían desaparecido tras caer al mar, y recordaba con claridad el día en que su esposa e hija sufrieron un accidente. El pescador estaba muy confundido, sabía que estaba mal que se llevara a la esposa e hija de otra persona. Pero en ese momento, las amaba de verdad y no quería perderlas. Si decía la verdad, sin duda volverían con el presidente. Para castigar a Farah, la criada le ordenó que trajera detergente del almacén. Sin embargo, cuando Farah abrió la puerta, la empujó adentro y cerró rápidamente la puerta. Farah golpeó el estante con químicos esparcidos por todas partes, que reaccionaron rápidamente entre sí, creando un gas tóxico. En ese momento, la intrigante criada presionó la llave en la piscina, escena que fue presenciada por su hijo. A medida que el gas venenoso aumentaba, Farah se envenenó rápidamente y cayó en coma. Justo cuando estaba en su punto más desesperado, Varane entró corriendo, la sacó a toda prisa y abrió el grifo para lavarla. Al mirar al hombre frente a ella, su corazón se llenó de gratitud. Sin embargo, no tenía idea de que la razón por la que Varane hizo esto era por miedo a implicar a su madre. Pero la indiferencia de la intrigante criada lo hizo temer las palabras de su madre. El presidente quiso aceptar dinero para agradecerle a su salvador, pero el hombre se negó. Estaba muy sorprendido, pues era la segunda persona que conocía a la que no le importaban la fama ni la fortuna. En ese momento, Farah dio un paso al frente. El presidente, sorprendido de que quienes le habían salvado la vida fueran hermanos, invitó a sus padres a jugar a su casa. Los dos regresaron a casa y, emocionados, les contaron lo sucedido. El pescador, sorprendido, dijo de inmediato que no iría. Para evitar que su esposa viera a su exmarido, bloqueó el paso. Al ver a su marido tirado en el suelo, la esposa no tuvo más remedio que llevarlo al hospital para que los dos niños pudieran ir a casa del presidente. En la fiesta, la criada insistía en que Farah dejara su trabajo, pero ella seguía callada, pues realmente lo necesitaba. La criada la pisoteaba constantemente. Farah, insoportable del dolor, pidió ir al baño, fue a la playa y no pudo evitar romper a llorar. Sin embargo, antes de que pudiera pensar,
la criada llegó y la agarró del pelo. Farah le explicó con paciencia las circunstancias especiales de su familia, pero recibió una bofetada. Por suerte, Baran llegó a tiempo. El presidente quería que Farah se quedara a su lado para cuidarlo, así que tomó la iniciativa de ayudarla a pagar todas sus deudas e incluso a rescatar el barco pesquero de su padre. A cambio, Farah decidió quedarse y cuidarlo en sus últimos días. La criada volvió a mirarla con desdén, tomó un plato y lo tiró al suelo, luego le ordenó a Farah que lo recogiera. Sin embargo, tan pronto como se agachó para recoger los pedazos rotos del suelo, un pie le pisó la mano. El presidente se enteró de que Farah había vendido el anillo de perla de su madre para pagar las deudas de su familia, así que le ordenó al gerente del hotel que lo encontrara y lo comprara de nuevo. La hermana menor descubrió que el anillo estaba incrustado con diamantes grandes y pequeños y se sintió muy confundida. El presidente quiso ver el anillo, pero cuando llegaron, el dueño de la tienda dijo que acababa de ser comprado por una mujer. En ese momento, el anillo estaba en manos de la intrigante criada. Recordaba con claridad que era un regalo que el presidente había encargado especialmente para su esposa 20 años atrás. También sentía celos del anillo, así que tuvo el valor de empujar a su esposa al mar. La siguiente escena la impactó. La esposa que debería haberse hundido en el fondo del mar apareció repentinamente 20 años después. La criada estaba extremadamente asustada. La mujer rápidamente explicó que 20 años atrás había perdido la memoria al caer al mar. La criada casi se echó a reír y comenzó a insultarla, sugiriendo que si se arrodillaba y le suplicaba, le revelaría su verdadera identidad. La malvada criada miró a la amante arrodillada y se sintió sumamente complacida. Hoy, la sobrina del presidente aprovechó su sueño para robar con curiosidad su preciada cartera. Inmediatamente descubrió algo sorprendente: las dos fotos eran claramente de la misma persona. Al ver la foto, el millonario se sorprendió, estaba seguro de que era su esposa. Pensó que estaba a punto de reunirse con su esposa e hija, pero inesperadamente, quien le abrió la puerta era un desconocido. El hombre dijo que el pescador le había vendido la casa y que toda su familia se había mudado a otro lugar, mientras que la criada intrigante parecía complacida. Por su parte, el pescador se llevó a toda la familia a una nueva ciudad, porque la criada le había mentido a la esposa diciéndole que era una asesina, por lo que tuvieron que huir. En ese momento, las imágenes fragmentadas volvieron a aparecer en su mente, sintió dolor de cabeza y se desmayó en la calle. El médico les dijo que el paciente había estado muy agitado y había perdido la memoria, y que el dolor de cabeza se debía a que ésta se estaba recuperando gradualmente. Si quería recuperarse por completo, solo podía optar por un tratamiento de apoyo. Los tres estaban muy contentos, pero el pescador estaba preocupado. Al regresar a la habitación del hospital, vio a su esposa durmiendo profundamente en la cama, recordando los recuerdos de los últimos 20 años. En ese momento, su corazón se llenó de emociones, tal vez era hora de dejar ir. Después de un periodo de lucha mental, parecía haber tomado una decisión. Al día siguiente, la criada fue a ver a su hijo para pedirle ayuda con un abogado. Quería embargar las propiedades del millonario, pero Baran, muy sensato, le aconsejó que no soñara. Si la esposa y la hija del presidente seguían vivas, no recibirían ni un céntimo. Sin embargo, la intrigante criada no se rendiría fácilmente. Sabía que era solo cuestión de tiempo para que se reunieran. Usó crueles artimañas para envenenar la sopa y luego llevársela al presidente. Después, fue a buscar una abogada para preguntarle si podía recibir la herencia. La abogada le dijo que la única manera era hacer testamento, y la criada inmediatamente tuvo una idea. Quería hacer un testamento falso para heredar todas las propiedades. Tras escuchar, la abogada temió su ambición. Al regresar a casa, la criada comenzó a practicar la firma del millonario. Bajo los efectos del veneno, la salud del presidente se deterioró cada vez más. Finalmente, no pudo contenerse más y quiso bajar él mismo, pero vio a la criada echando medicina en la sopa. Sabiendo que la criada quería envenenarlo, se apresuró a sacar su cuerpo exhausto, pero la criada lo dejó inconsciente y lo encerró en la casa. Al día siguiente, despidió a todas las criadas, lo que provocó el descontento general. Un hombre de mediana edad, muy triste, pateó el cubo de basura que tenía a su lado y, inesperadamente,
descubrió muchos trozos de papel con la firma del jefe. Para detener el complot de la criada, la hermana menor intentó encontrar a Farah y a su madre para contarles la verdad. Imágenes familiares seguían apareciendo ante sus ojos. En ese momento, la mujer que había perdido la memoria durante más de 20 años finalmente recuperó todos sus recuerdos. Recordó que el enemigo que causó todo esto era la criada. Debido a su mala conciencia, el pescador se coló en la casa del millonario con la intención de decirle la verdad. Tras un rato de charla, se enteró de que la criada había encarcelado al presidente. Sabiendo que su esposa e hija seguían vivas, con el cuerpo rebosante de fuerza, intentó levantarse del suelo, pero antes de que pudiera dar unos pasos, la criada trajo a alguien. El pescador salió lentamente por la puerta, aprovechando la distracción de la criada para tomar el arma, pero fue asesinado a tiros. Amenazada por la criada, la abogada, indefensa, firmó el testamento. Pensó que así salvaría su vida, pero fue asesinada por la criada y arrojada al río. Para evitar que su madre continuara con su error, Varane llevó al millonario al hospital. El médico le dijo que el presidente podría haber estado envenenado hacía mucho tiempo, además de que ya tenía cáncer y probablemente no viviría mucho más. Llamó apresuradamente a Varane, con la esperanza de que éste hiciera que su esposa e hija se reconocieran. Inesperadamente, la criada ya había estado al acecho, usando un pañuelo empapado en anestésico para dejarla inconsciente. Tras arrojar a la señora al agua, rió con suficiencia, pero en ese momento, un par de ojos la observaban. Tras irse, Varane saltó de inmediato al agua para salvarla. La criada pensó que su plan era perfecto, pero la policía llegó de repente. Corrió a la habitación y cerró la puerta con llave. Para escapar de su culpa, bebió el veneno que había preparado. Cuando la policía rompió la puerta y entró a toda prisa, la vieron convulsionando en el suelo y tuvieron que llevarla al hospital. Tras un rato de atención de emergencia, el médico dijo que estaba fuera de peligro, pero desconocían por qué seguía inconsciente. Sin embargo, cuando todos se fueron, abrió los ojos de repente. Tras recibir el alta hospitalaria, la esposa regresó a casa, y su cuñada y su sobrina corrieron a recibirla. Luego, fue sola a la oficina del presidente. Al ver a su débil esposo, se sintió desconsolada y lloró. En ese momento, el millonario abrió lentamente los ojos y vio a la esposa que había anhelado día y noche justo frente a él. Había esperado demasiado, los dos se abrazaron y lloraron. Justo cuando toda la familia estaba inmersa en la alegría, Varane llamó de repente para anunciar que su madre había escapado de la prisión. La señora estaba sirviendo agua cuando de repente vio la silueta de la criada reflejada en el suelo. Se asustó, pero se calmó rápidamente, fingiendo que no había pasado nada. Cuando la criada entró de puntillas en la sala con un cuchillo de fruta, ya se había preparado. Al ver que el plan fracasó, la criada salió corriendo de la villa y la señora la persiguió. Finalmente, las dos corrieron hacia el acantilado, la malvada tuvo que pagar el precio. Hoy, el millonario llamó a su esposa e hija a su lado, porque sentía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Su mayor deseo ahora era dejarles recuerdos. Finalmente, tomó la iniciativa de ofrecerse a tomar una foto familiar. Mientras la tomaba, el millonario se esforzó por mantener el ánimo, los tres se abrazaron con una felicidad desbordante. Extendió la mano para acariciar el rostro de su esposa y la bajó lentamente.